Hola, buenos días para todos. Es un gusto en nombre de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas darles la bienvenida a otra nueva actividad. En este caso, para hablar de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Para aquellos que no saben, la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas se fundó en el año 2014 y desde sus inicios trabajamos este tema que nos parece muy fundamental para lo que son las organizaciones y para la inclusión efectiva de estas personas. Desde el año 2020 se presenta el sello Uruguay Valora, que bueno, va a estar a cargo de esta actividad su director, pero quiero compartirles un video de lo que fue la última entrega de este sello para que puedan por allí observar. Por segundo año consecutivo, entregamos el sello Uruguay Valora, el único reconocimiento nacional a organizaciones públicas y privadas que desarrollan acciones concretas y demostrables en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad. Alof Hotel, Asociación Cristiana de Jóvenes, Bimbo, Fábricas Nacionales de Cerveza, Banco Itaú, Red Pagos, Sodre, Tienda Inglesa fueron las organizaciones reconocidas en 2021. De esta forma, ya son 13 organizaciones del sector bancario, hotelería, financiero, deporte, consumo masivo, retail, seguros, cultura, seguridad, servicios y consultoría que cuentan con esta distinción. Conozca más acerca de esta iniciativa. Acceda a las bases y prepare su postulación para la edición 2022. Sello inclusivo Uruguay Valora. Una iniciativa de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, con el apoyo de la Red de Empresas Inclusivas Uruguay. www.uruguayvalora.org.uy. Bueno, por allí veíamos lo que fue la entrega del año pasado en diciembre del sello Inclusivo Uruguay Valora, que ya fue la segunda edición que realizamos. Por allí les voy a compartir unas pequeñas slides nomás para contarles un poco de qué trata el sello. Vamos a estar realizando este ciclo de encuentros 2022 con empresas y organizaciones reconocidas con el sello Uruguay Valora a lo largo de todo el año. Ahí. Bueno, así comentarles que el sitio web del sello, para quienes quieran conocer más información, conocer quiénes son las organizaciones reconocidas a la fecha, postularse o encontrar mayor información, pueden hacerlo a través del sitio uruguayvalora.org.uy. Tenemos un reconocido jurado que está atrás de lo que es la evaluación de las diferentes prácticas que se presentan al sello. Este año, bueno, nos acompaña Fernando Carota, que es director del sello Uruguay Valora, Asunción Domingo desde España, que es la presidenta de la Fundación Inclusive, Fernando Estrada desde México, que es el presidente de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas, Francisco Mesonero Fernández de Córdoba, director general de Fundación ADECO España y responsabilidad social corporativa del Grupo ADECO Iberia y América Latina. Y María Ximena Rivas, quien es la exdirectora del Servicio Nacional de Discapacidad Senadis Chile y quien lleva adelante el proyecto Pacto de Inclusión de la Red de Empresas Inclusivas. Así que nada, bueno, por así pueden observar, ya en el primer año se presentaron 5 empresas, en realidad se presentaron muchas más, pero 5 lograron obtener el sello inclusivo Uruguay Valora, y en el año 2021 fueron 8 las empresas y organizaciones que lo obtuvieron. Así que nada, ahora sin más, ya le doy paso a Fernando Carota, quien nos va a estar acompañando durante esta mañana y va a dar paso a este panel. Hola, muy buenos días para todas y todos. Un gusto estar compartiendo esta mañana con ustedes. Bueno, por allí Leticia Viva comentaba un poco lo que tiene que ver con lo que ha sido hasta ahora el trayecto recorrido desde esta iniciativa que, reiteramos, promueve en las organizaciones, reconoce, premia de alguna manera lo que es la inclusión laboral de personas con discapacidad. Sin más, para darles la bienvenida en este primer encuentro que hacemos en el año, vamos a estar compartiendo experiencias, prácticas y, por qué no, miradas desde diferentes organizaciones. En este caso nos van a estar acompañando Damiana Icardi, director de Personas y Organización en MAPFRE Uruguay,
forma parte del equipo de MAPFRE Uruguay. Pablo Brandi, jefe de personas y organización de Uruguay Asistencia, y Martín Intamuzú, presidente del SODRE. Los dos casos primeros obtuvieron el sello, como decía Leticia, en el año 2020, y en el caso del SODRE, que fue la primera organización pública en obtenerlo, fue en la pasada edición 2021. Así que les doy la bienvenida a todos, agradecidos de que estén compartiendo este espacio con nosotros. Si les parece bien, vamos a abrir un poco por allí el intercambio de ideas a partir de algunas intervenciones o alguna ronda de intervenciones de unos 5 minutos para cada uno, y obviamente queda abierto el espacio para preguntas tanto a través de aquí de Zoom como de las redes sociales donde estamos llevando adelante también el evento en paralelo. Así que abierto a las preguntas de ustedes, a sacarse todas las dudas y a conversar con los protagonistas y los invitados de hoy. Yo comenzaría planteándoles por allí un poco cuál fue de alguna forma el motivo, qué fue lo que los motivó a presentarse a esta iniciativa, porque de alguna forma cuando uno se presenta a un premio, un reconocimiento, significa que tiene que abrir, digamos, la cancha, a mostrar una serie de prácticas, a involucrarse y también a medirse con otros. Así que, bueno, vamos por esa primera pregunta, si les parece. Comenzamos con Pablo Brandi. Muy bien. Bueno, buen día para todos. Muchas gracias por la invitación y bueno, también a Fernando por la presentación y bueno, al resto de los participantes, a Martín y bueno, a Damián, ni que hablar, que forman parte de este panel. ¿Qué nos motivó a postularnos al sello? Creo que fueron varias cosas. Como bien decía Fernando, es una exposición que hacemos de lo que son nuestras prácticas, de lo que son nuestras políticas, y creo que más allá de lo que es la exposición, también es una apertura a poder escuchar otras prácticas de otras organizaciones y ver qué buenas prácticas podemos también incorporar. Nosotros hace muchos años que estamos trabajando en temas de inclusión laboral de personas en situación de discapacidad. Y acá un paréntesis porque estamos trabajando de forma conjunta también con MAPFRE Seguros. Somos dos unidades de negocio del mismo grupo empresarial, por tanto compartimos lo que son las políticas y las prácticas. Y cuando tomamos la decisión de participar de este reconocimiento, participamos de forma separada, pero también de forma conjunta. Y creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con poder compartir lo que hacemos, poder escuchar también otras organizaciones, qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, ver qué cosas podemos incorporar. Y también, bueno, quedar a las órdenes para aquellas organizaciones que se están sumando a estas iniciativas de inclusión laboral de personas con discapacidad y bueno, también ser como referentes, si cabe la palabra, para esas empresas que están iniciando en este tema. Creo que también el por qué nos postulamos tiene que ver con el hecho de ser evaluados, ¿no? En la presentación que comentó Leticia, habló del jurado que estuvo detrás de todas las evaluaciones, de todas las compañías que participaron de las postulaciones, y creo que eso también es como un buen indicador, ser reconocidos por un jurado que trabaja de lleno en este tema. Entonces, creo que por ahí son varios puntos que comenté que nos llevaron a postularnos para las dos compañías. Bien. Pablo, a nivel, capaz que lo tenés en mente o está claro, a nivel de la región o de algún otro país, ¿existe o MAPFRE y Uruguay Asistencia, Uruguay no, pero el grupo en sí ha sido reconocido? O sea, ¿existe alguna otra iniciativa de estas características que ustedes sepan? Que yo sepa, como reconocimiento como tal, no. Sí hay una difusión de buenas prácticas bueno, que se comunican a nivel corporativo, pero no sé, Damián, si tenés alguna otra información, pero creo que como un reconocimiento como tal, no. No, así que de alguna forma como que hicieron punta en eso, en el sentido de decir, bueno, a ver, Exacto. obtuvimos este reconocimiento y Uruguay aquí está, ¿no?
Exacto, y eso también lo compartimos a nivel corporativo. No solamente queda en iniciativas locales, tanto de Uruguay Asistencia como de Mafre Seguro, sino que, bueno, que es compartido a las distintas regionales o al corporativo mismo que, bueno, tiene sede en España Sí, sí, además que tienen una fundación atrás que realiza un trabajo muy fuerte, ¿no? En también. varios temas, pero también en este, así que todo ayuda, digamos. Exacto. Bueno, Todo va muchas de la gracias, mano, Pablo. por favor. Exactamente, muchas gracias. Bueno, Martín, presidente de un organismo público que por primera vez, digamos, rompe el hielo, porque es la primera organización pública en obtenerlo. Y bueno, allí tiene que haber obviamente una motivación bien clara. ¿Cuál fue la de ustedes? Bueno, primero que nada, gracias Fernando, gracias Leticia por esta instancia. Saludar a Damián y a Pablo también. Bueno, nosotros, como bien decías, como organismo público, nuestro compromiso es con toda la población y por lo tanto, al nosotros presentarnos a un sello como este, no es solo como el premio o la cocarda, sino es todo el compromiso que implica tener un reconocimiento como tal a futuro y decir, bueno, cuáles son las gestiones que uno tiene que hacer y que uno como organización pública además debe estar haciendo por un compromiso con las personas que hacen uso de todos los bienes y servicios culturales. Y sí, somos, como bien decías, rompiendo el hielo en los organismos públicos, pero también rompiendo el hielo como institución cultural, porque no hay otra institución cultural que tenga este compromiso eh, tan establecido y con resultados que fueron tan inmediatos. Y me parece que eso es algo de destacar. En este ámbito, las acciones que se puedan tomar tienen mucho impacto muy rápido. Y ese es parte del compromiso el que nos llevó a presentarnos al sello y el también a intercambiar con empresas que tienen mucho más experiencia que nosotros. Entender que cuando somos reconocidos, cuando vemos las otras empresas que están reconocidas, saber que de ahí podemos aprender mucho y no por ser una empresa pública entramos en otra categoría donde no podamos ejercer políticas de impacto. Así que un poco resumiendo, la razón era poder comprometernos más allá del sello y también comprometernos como política de Estado, más allá de una gestión. Las gestiones pueden pasar, yo no estaré más en la presidencia, pero el sello va a seguir y el compromiso con estas gestiones tiene que mantenerse. Bien, sí, además hay un tema que hace a la historia o a la historia normativa de Uruguay, ¿no? No la primera ley, pero digamos, con respecto al tema de inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral, la ley anterior a la más conocida que tiene que ver con el ámbito privado hablaba del ámbito público. Es decir, la 18.651 hace muchísimo foco en lo que tiene que ver con el empleo en el ámbito público. Por tanto, Y ahí agrego que nosotros también defendemos una profesionalización de la actividad artística y por lo tanto esto implica entender a que personas con discapacidad puedan estar en nuestros escenarios. Después seguramente profundicemos sobre qué significó comprometernos a esto y qué significa agregar personas con discapacidad, artistas en situación de discapacidad que puedan subirse a nuestros escenarios. Y ahí hay mucha tela para cortar. bien, sí, además hay algo que la verdad que quiero hablarlo todos los días y hoy aprovecho que vas a estar, así que seguramente en la siguiente intervención o en la otra podamos charlar un poquito, pero me interesa mucho que puedan conocer y difundir el tema del festival Sin Límites, que me parece que es un hecho sin precedentes en Uruguay, que tiene que ver con el tema de inclusión, claramente, y agradezco además la oportunidad que le diste a la red de formar parte de este comité que se creó en el ámbito del SODRE y que tiene que ver también con temas de inclusión y en el cual, bueno, esperamos aportar nuestro granito de arena allí. Así que, además, muy agradecido por eso. Damián, de alguna manera, bueno, Pablo comentaba allí las acciones y lo que tenía que ver con un trabajo conjunto dentro del grupo, pero seguramente tengas algún elemento más para aportar en esta motivación para postular Uruguay Valora en 2020. Buen día, Fernando. Bueno, primero agradecer nuevamente por la oportunidad de compartir, creo que es muy importante, realmente siempre suma. Gracias Leticia también y Pablo y Martín, obviamente saludarlos y agradecerles también por
participar y formar parte de esto que obviamente nos nutre a todos. Creo que han resumido de manera excelente, tanto Pablo como Martín, las motivaciones, porque de verdad que viene por ahí, viene por ese lado. Nos suma compartir las experiencias, por más que, como decía Pablo, nosotros trabajamos en conjunto y en políticas y en bases de una empresa multinacional que también ya tiene buenas prácticas y que podemos tomar eso, también nos nutre y nos sirve a nosotros poder intercambiar con otras organizaciones que están dentro del mismo camino y haciendo más cosas para poder aprender de ellos. Aunque estén haciendo menos, también se puede aprender porque siempre hay algo que uno quizás no tiene en cuenta, y a su vez poder compartir lo que hacemos nosotros para, para poder sumar y incorporar más organizaciones que puedan hacer esto, que realmente es algo muy importante para la sociedad. Lo que, sumado a un poco a lo que decía Pablo, nosotros como organización tenemos por detrás la Fundación Mapfre, y digo por detrás en realidad porque es parte del motor de la compañía en sí. Por ejemplo, para compartirlo, la visión de la Fundación Mapfre es poder contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas y al progreso de la sociedad mediante programas y actividades. Esto en el ámbito multinacional. Entonces, ya la visión en sí de la empresa parte de poder ayudar a la sociedad con obviamente parte de estos programas y nos enfocamos en los ODS también y somos parte del pacto para los ODS, donde en este punto específicamente se hace foco en el ODS 10, que es la reducción de las desigualdades. Y bueno, y la verdad que nuestra motivación, más allá de poder, como decía Martín, tener el sello y ser reconocidos, es una oportunidad de poder compartir las prácticas y aprender de otras organizaciones que estén también realizando otro tipo de prácticas. Así que bueno, creo que viene por ese lado y lo han resumido excelente los dos. Bien, Damián, muchas gracias. Vos sabés que hay algo que destaco y que celebro además, y que tiene que ver con la exposición de ustedes, que hay una coincidencia absoluta, y además con otras prácticas que hemos visto ya el año pasado, en el sentido de esa apertura a compartir, a intercambiar y a aprender todos juntos. Y me parece que eso es ampliamente valorable. Nosotros desde la red siempre decimos como que hay dos grupos de organizaciones, algunas que se encuentran con menos limitaciones para hacer cosas y que por tanto las barreras les son diferentes, pero no solamente desde el punto de vista presupuestal o financiero, sino también a nivel de equipo, de alto compromiso de la dirección, en fin, un sinfín de cosas. Y hay otras, y que reconozcamos que Uruguay es un país que tiene muchísimas pequeñas y medianas empresas, donde más allá de la obligación de la ley, existe la intención, pero muchas veces falta conocimiento, falta decir, bueno, por dónde comenzamos, quién lo hizo, quién lo está haciendo mejor, qué podemos tomar de este camino que han recorrido otros. Entonces, para nosotros esta apertura de ustedes, como de otras organizaciones que tuvieron el sello, es fundamental, no solamente para contagiar a otras a que se presenten al sello, sino para que en definitiva poderles acompañar en ese camino y caminar todos juntos, ¿no? Y me parece que eso es realmente loable. Así que feliz de esta oportunidad que también brindan a las organizaciones a seguir en este camino. Me gustaría ir por una segunda intervención de cada uno, y ahí un poco el tema tiene que ver con el sello reconoce un conjunto de prácticas. Para quienes no saben, hay un formulario, una guía en la web, donde ustedes tienen, por supuesto, las bases publicadas y un formulario que tienen que ir completando y adjuntando determinada información que se les pide y que luego va a consideración del jurado. Claramente, el sello no se otorga porque tengan personas con discapacidad trabajando, sino que se otorga en función de un conjunto de prácticas que son todas concurrentes con ese mismo objetivo. Entonces, más allá de que en algunos casos son muchas, me gustaría conocer y compartir con ustedes por lo menos una, y que cada uno de ustedes me digan, bueno, a ver, nosotros la práctica que más nos gusta o la que más resaltamos o la que más destacamos de lo que venimos haciendo es esta. Si les parece bien, en este caso vamos a comenzar por Martín Intamuz. Qué difícil elegir una.
Ha sido un gran desafío porque hay varias opciones dentro del abanico que nosotros pudimos desarrollar en las políticas dentro del SODRE, pero creo que el festival es la más importante, me parece, que fue entender que teníamos que generar una plataforma de trabajo para los artistas. Tengo a mi perra colaborando en la exposición, que fue cómo podemos... Esperen que la voy a callar, así puedo hablar tranquilo. Un segundo. Son colaboradores directos en cada una de las iniciativas, ¿no? A mí me ha pasado de hacer algún Zoom desde casa y estar mucho rato sin intervenir, y cuando me toca intervenir, los perros se ponen a ladrar. Es como algo increíble. Está pidiendo atención. Decía que de todas las políticas, creo que el festival es la que engloba más toda la batería de medidas que nosotros podíamos tomar. Porque si bien nosotros podemos tener desde el SODRE como política pública, estoy hablando, acciones que puedan aplicarse a largo plazo, como por ejemplo integrar con personas con discapacidad en el ámbito laboral de las artes y la cultura, que es claramente una acción que ya tomamos y que está funcionando, hay algo que tiene que ir más allá, y es establecer situaciones donde las personas puedan desarrollar sus derechos culturales, sus derechos al acceso a los bienes culturales. Y ahí había un debe muy grande por parte de la institución, porque lo hemos hablado mucho con Fernando. A veces decimos, bueno, voy a un teatro y me dicen, el teatro es accesible, y para el teatro decir que es accesible es que tiene una rampa y nada más. Y ahí solucionó el tema de la accesibilidad. Y es mucho más complejo que eso. Y asegurar el acceso a los bienes y servicios culturales del público también implica cambiar un montón de barreras que van mucho más allá de lo edilicio. Entonces, el festival refleja todo eso. ¿Por qué? Porque vamos a tener en el escenario espectáculos donde hay personas en situación de discapacidad, porque el público va a ser así de diverso, porque todos los espectáculos son accesibles además, porque incluyen lengua de señas, porque incluyen audiodescripción, todas herramientas que ya se están aplicando en los espectáculos que estamos teniendo en el SODRE. Entonces, atender al público, atender lo que significa los artistas, pero además atender los contenidos y de lo que se habla en estos espectáculos, es un buen resumen de todo lo que ha implicado una práctica accesible e inclusiva. Para llegar a que podamos hacer el festival, tuvimos que hacer cambios desde el año pasado, para prepararnos como institución a dar ese paso. ¿Qué es lo que pasó? Voy a dar un solo ejemplo. El Ballet Nacional del SODRE, ahora todas las funciones del ballet son con audiodescripción. Entonces una persona ciega puede ir al ballet por primera vez en su vida. Y esto es totalmente novedoso para nosotros como institución, para el público, poder encontrarnos con personas ciegas que están yendo a disfrutar de un ballet por primera vez en la historia, viene porque queríamos llegar a prepararnos para ese festival. Y son políticas que van a traspasar el festival y se van a continuar mucho más a largo plazo. Podría seguir hablando de un montón de cosas, pero no quiero consumir el tiempo de mis compañeros acá, pero sí que el festival me parece que es una política medular en la institución que incluye a todas estas acciones que espero continúen a lo largo del tiempo. Bien, hoy hablábamos, voy a profundizar, porque hoy hablábamos del compromiso de la alta dirección. Claramente, sin el compromiso de la alta dirección, es muy difícil llevar adelante políticas de inclusión. Y esto pasa desde el momento en el cual vos mismo estás participando, no de estas, sino de otras actividades que hemos visto en diferentes comités, reuniones, en fin. Todos estos temas, digo, de alguna forma tienen el compromiso del presidente del SODRE, pero también del equipo, porque cuando hablabas del tema del ballet, hemos visto en algunas reuniones inclusive a Marianoel Richetto participando activamente, y la menciono a ella, digo, como representante más conocida de otro grupo de individuos que trabajan todos los días en el SODRE, ¿verdad? Entonces, sí, también ahí hay algunos aspectos importantes, y es que el festival entendió, o sea, este comité del cual ustedes forman parte, entendió que sin las personas que van a ser impactadas directamente por estas políticas, sin esas personas en la comisión, no se podía hacer nada.
con esta máxima de nada sobre nosotros y nosotros, realmente aplicada en la toma de decisiones. Y ahí, por ejemplo, como resultado de esto, el festival abre con el estreno de la primera vez que el Ballet Nacional hace una obra con bailarines con discapacidad. Va a haber una obra que son 5 bailarines de la compañía y 5 bailarines con discapacidad que fueron contratados en exactamente las mismas condiciones. Entonces, todo esto es por esta manera de trabajar, de escuchar, de entender cuáles son esos problemas que se enfrenta una persona con discapacidad cuando quiere acceder a una institución como esta. En este momento estamos teniendo a nuestro equipo de atención al público estudiando lengua de señas. O sea, las personas que lleguen al auditorio, personas sordas que lleguen al auditorio, van a encontrarse con alguien que va a poder conversar con ellos. Y esos son cambios que nacieron a partir del diálogo directo con las comunidades. Y bueno, María Noel, los directores de los cuerpos estables, las personas vinculadas a áreas técnicas, hay un gran equipo detrás de esto que va a ser impactado a la interna y que espero podamos, también siempre digo, espero que el festival no necesite del festival, ¿no? Cuando me preguntan cuál es el objetivo del festival, y mi objetivo es que desaparezca, porque el día que desaparece es porque la programación de contenidos inclusivos ya está integrada y no necesita de una semana especial en el año. Ya está integrada y es parte de nuestra programación. Entonces espero que a largo plazo eso suceda. Bien, y a eso agrego algo que la otra vez me comentaste que realmente me generó, porque este es un camino de nuevo de aprendizaje, pero que en un momento tuvimos alguna entrevista, no me acuerdo, creo que fue con Canal 10, y previo a la entrevista me decías, es increíble cómo no está integrado el circuito cultural a las personas con discapacidad, ni siquiera en el tema del transporte, donde el transporte está pensado para pasar solamente por establecimientos de salud. Entonces, como que hay que cambiar tanta cosa, hay tanto por hacer, parece que fuera sencillo, pero no es tan sencillo. Sí, y en el pensamiento de cómo se hacen, nosotros lo contamos siempre, estamos en este momento en obras, en el auditorio, porque el auditorio para artistas y para técnicos y para administrativos, o sea, el lado de atrás de la escena, no es accesible. Hay que subir 2 escaleras, hay que abrir una puerta muy pesada, es accesible para público, pero no para artistas. O sea, no se concebía esta idea de que una persona con discapacidad pueda subirse al escenario. ¿Qué tiene que ver con una manera de pensar, con un contexto donde la persona con discapacidad se la dejaba fuera del foco? No la miramos, no la incluimos, no le ponemos el foco, hablando en términos teatrales. Entonces, estamos en obra en este momento. Vamos a hacer un festival donde incluimos obras que incluyen personas en situación de discapacidad y no tenemos baños accesibles en los camarines. Era increíble. Entonces, incluye un montón de herramientas que se tienen que aplicar, que por suerte, en nuestro caso, por ser una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura, tiene el total apoyo del Ministerio y vamos en ese camino. Creo que estamos haciendo mucho, muy rápido, por eso decía, el impacto se nota rápidamente y esperamos mantenerlo. Bien. Bueno, Martín, gracias por esta segunda intervención. Damián, ¿cuál sería esa práctica que podés de alguna forma revelar o compartir en la mañana de hoy con nosotros a partir de la experiencia del grupo? Buenísimo, gracias Martín, buenísima, la verdad, la intervención, me encantó todo lo que comentaste, así que felicitaciones por lo que están haciendo. Yo tengo algo que compartir que es un poco a la inversa, en el sentido de que una de las prácticas que puedo tomar y que además me parece que sirvió como punto de partida en la empresa para sí hablar un poco más y empezar a tener esas conversaciones sobre el tema, es cuando en 2018 nosotros hicimos un centro de atención integral que estaba ubicado en Boulevard Artigas. Si bien había una edificación, se llevó a gran parte de los colaboradores para allí. El local estaba pensado en cierta forma accesible para colaboradores, o tenía cierta accesibilidad, pero no así para clientes que fueran a atenderse. O sea, que tuvieran que hacer algún trámite en la ubicación. Tiene como 2 partes, una que es más interna y otra de atención, y ese sector de atención no estaba pensado para que pudiera acceder personas en situación de discapacidad. Entonces, cuando se planificó, se pensó
la estructura, lo que se hizo ya fue desde cero poder incorporar, y se contrató específicamente a alguien como para que nos ayudara con esto, que se pudiera contar con que cualquier persona, tanto de la empresa o alguien que fuera o comprar algo o tener que atenderse por algún siniestro, pudiera también acceder a las instalaciones, que en un principio no pasaba eso. ¿Y por qué lo destaco? No solamente por el hecho de ya haberlo pensado desde el punto de vista de cómo hacerlo accesible, no solo para los colaboradores, sino también para clientes, para proveedores. También creo que fue una instancia donde permitió iniciar un diálogo diferente desde ese punto de vista y permitió empezar a poder hacer otro tipo de acciones más que, como decía, tenemos desde la fundación incluso muchas cosas para contar, pero centrándome en una creo que fue como un buen punto de partida de poder iniciar estas conversaciones y esta cambio de visión de decir, bueno, sí, somos accesibles, pero para los proveedores también lo somos, para los clientes pueden venir a atenderse sin ningún tipo de problema. Tenemos incluso los baños para poder, y bueno, y ahí fue que sí se empezó como a generar esa discusión y ese cambio un poco en esa mentalidad, ¿no? Que a veces cuesta un poquito verlo desde ese punto de vista o decir, bueno, por tener, como decía Martín, por tener una rampa ya somos accesibles y en definitiva es mucho más. Obviamente que falta, como todo, porque siempre hay algo por hacer, pero bueno, creo que fue un buen punto de partida y una buena, pensado de una buena manera ya desde el punto cero, digamos. Bien, Damián, mencionaste ahí algo que para nosotros es clave y tiene que ver también con el tema del sello. En 2 o 3 oportunidades en estos minutos hablaste del tema proveedores. Y nosotros nos parece bien importante esto porque desde el sello venimos trabajando, ¿no? Tal vez no se hizo en el 2020, sí en el 2021, y seguramente se refuerce ese concepto en este año, en lo que tiene que ver con formas originales de integrar de alguna manera a la cadena de valor a las personas en situación de discapacidad. Es decir, salir de ese paradigma de que la única solución de la persona con discapacidad es el empleo en relación de dependencia en una compañía y que hay otras formas y que hay otros caminos. Entonces, muchas veces parece que fuera de escaso valor, pero el hecho de poder tener en cuenta en la cadena de valor, en los proveedores de la organización, a otras organizaciones y de alguna forma darles determinada preferencia o cierta simpatía por ser empresas inclusivas, hace de un eslabón más de una cadena que puede generar muchísimo, pero muchísimo valor, ¿no? Entonces, creo que el tema de que piensen en los proveedores del punto de vista de accesibilidad claramente, y también el tema de tener siempre arriba de la mesa en estos temas de inclusión el tema proveedores, es un valor agregado que más allá o más acá también tiene una recompensa, porque claramente es una manera de seguir incluyendo y de alguna manera a veces uno dice, bueno, a ver, en mi grupo ya no tengo más espacio porque en definitiva somos una organización medida de tal forma y no tengo posibilidades de incluir y no tengo vacantes, pero seguramente podemos hacer el esfuerzo, podemos contagiar a otros, digamos, y entusiasmar a los propios proveedores o a otros colegas a que sí puedan hacerlo, y me parece que eso habla de realmente una cadena muy larga que se puede formar, ¿no? Totalmente, creo que es fundamental y por eso me parece como un centro es que es algo pensado integralmente y no solamente desde el punto de vista de que los colaboradores tengan accesibilidad, sino desde toda la cadena de valor. Bien, muchísimas gracias, Damián. Me gusta cuando participan Damián y Pablo, los vi en el Congreso el año pasado, en el Congreso de Discapacidad que moderó, si no me equivoco, Eduardo Méndez, porque se complementan, o sea que nunca queda nada por decir, Sí. digamos. Así que bueno, vamos contigo, Pablo. Exacto. Bueno, también haciendo mención a lo que compartía Martín y Damián, sobre todo con el tema de accesibilidad y temas edilicio, también estamos con esas prácticas acá en la compañía, y creo que
que es cuestión de tener el tema sobre la mesa. Acá en la empresa, bueno, la empresa está dentro de lo que es un edificio, o sea, forma parte de un piso en un edificio, y, y hemos tenido varias remodelaciones, y en esas remodelaciones, que son internas, a la interna de la empresa, creo que es básico tener, como digo, el tema sobre la mesa. Y hoy en día tenemos una empresa 100% accesible y tiene que ver con eso, tiene que ver con tener en cuenta y bueno, si vamos a hacer una remodelación, la remodelación no solamente tiene que quedar linda, tiene que ser accesible. Y eso lo pensamos, como bien decía Damián y decía Martín también, no solamente para colaboradores, sino para toda aquella persona que llega a la compañía. Ya sean clientes, sean proveedores, sea un delivery, sea la persona que sea. Y eso me gustaría destacarlo como una buena práctica. Y también, como decía Martín, nos costó un poco encontrar una buena práctica. Incluso yo tengo acá un listado de las prácticas que compartimos cuando participamos por este reconocimiento. Y creo que otra de las prácticas, más allá de lo edilicio y más allá del tema de accesibilidad, tiene que ver con la formación. Nosotros tenemos un curso en concreto que tiene que ver con el tema de discapacidad, que tiene un contexto como bien marcado, bien rígido, que es la política nuestra, que, que todo el curso gira en torno a esa política y me parece que no podemos tener ninguna práctica que esté fuera de esa política. O sea, no tiene sentido tampoco tener una política si no está alineada con las prácticas. Y en ese sentido, creo que la formación da un buen empujón a pensar en todas las prácticas que realizamos y estar alineados con lo que son las políticas y aquello que queremos fomentar desde nuestra organización. Entonces, pensando en una mejor práctica, me quedaría con dos. Por un lado, el tema accesibilidad, eh, edilicia, básicamente, y por otro lado, formación, y formación que tenemos todos los colaboradores y que es obligatoria para toda aquella persona que ingresa a la compañía. Bien. 3 empresas, pero hay varias líneas de coincidencia en materia de acción, ¿no? Y de prácticas, digamos, como que se dan varios cruces allí bien interesantes. A lo largo de este camino, ustedes vieron hoy, Leticia al principio compartía con ustedes lo que es el video, el resumen de lo que fue la entrega del sello. Algo similar pasó en el 2020, ustedes vieron en la entrega 2021. Y eso de alguna forma es el cierre de un proceso de evaluación, de devolución, de todo lo que hacemos, pero además es el corolario, digamos, de una serie de acciones que las empresas implementan. Y ustedes ven allí, veíamos a Martín, seguramente en el 2020 veíamos a todo el equipo de MAPFRE de Uruguay Asistencia recibiendo el reconocimiento, un día de muchísima alegría, para los equipos también, de celebración, de alguna forma es un hecho no menor, es significativo, pero claramente detrás de eso hay una serie de trayecto recorrido, de mucho trabajo, pero también de frustración, de decepción, es decir, en este camino de la inclusión, creo que estamos todos de acuerdo que no son solamente buenas noticias, es decir, que tenemos un aprendizaje, un ensayo y error, mucha frustración, mucha tolerancia a la frustración, muchos sinsabores también, para finalmente llegar a un resultado que sea realmente bueno y que impacte positivamente en los equipos y en la gente. Y me parece importante poder destacar con ustedes o compartir, que nos cuenten un obstáculo, una situación, una barrera con la cual se hayan encontrado, que ustedes hayan considerado que haya sido la más importante o la más impactante a lo largo de este camino en la transformación hacia una empresa inclusiva. Si les parece bien, entonces en esta tercera intervención me gustaría y nos gustaría conocer sobre ese tema. Empezamos por vos, Damián, ¿te parece? Dale, perfecto. Yo lo voy a resumir en, creo, una barrera que puede ser que se abran dos, porque me parece que la mayor barrera es el desconocimiento,
desconocimiento desde el punto de vista de pensar que una persona en situación de discapacidad quizás no va a ser tan productiva como alguien que no está en situación de discapacidad. Y a eso, ¿por qué voy a que me parece que eso viene con dos barreras? Es porque falta hablar del tema, conversarlo, y muchas veces cuando uno empieza a hablarlo, si es alguien que directamente no está vinculado, no le interesa el tema, trata de evitarlo. Entonces, me viene por esas dos. En principio, intentar que se conozca, o bueno, o por lo menos qué tipo de discapacidad se podría en la compañía tener, hacer una revisión, y lo que les decía hoy está vinculado, o sea, la parte de por qué les presenté como la política, la política que me parecía que era como a destacar, es que la creación de ese centro habilitó esas charlas, habilitó hablar del tema, que se conociera un poco más, y ahí destrabar alguna barrera. Obviamente que siguen, no es algo que, por lo menos en el caso que esté totalmente eh, aceptado, digamos, o que se pueda igual hablar con total normalidad, pero sí me parece que es un paso importante y que es necesario. Por eso lo veo como una gran barrera. Poder conocer del tema, poder hablarlo abiertamente, y que se conozca realmente cuáles son las capacidades, porque por más que tenga una discapacidad, la persona sigue teniendo habilidades, sigue aportando mucho a la compañía, y a veces ese desconocimiento hace que uno piense que no, y genera barreras pensándolo desde el lado de un ingreso de una persona, ¿no? Pero mismo desde todo el contexto que hay alrededor, y lo importante para poder sortear esas barreras es poder hablar del tema y dar a conocer. Bien, muchísimas gracias, Damián. Les recuerdo a quienes están compartiendo con nosotros esta mañana de que pueden, por ahí ya había alguna pregunta, y con mucho gusto vamos a responder luego de estas intervenciones que quedan. Si quieren preguntarle a cualquiera de los panelistas, con mucho gusto nos escriben ahí en el chat o en el espacio de preguntas, y con mucho gusto lo hacemos al cierre de este espacio. También comentarles de que conversatorio que estamos teniendo va a quedar subido al canal de YouTube de la sociedad, por lo cual después, si quieren compartirlo con otros colegas o colaboradores o equipos en su organización, con muchísimo gusto esos contenidos quedan publicados. Así que, dicho esto, si les parece bien, le damos paso ahora a Martín Intamurzu para que nos cuente un poco sobre las barreras del SODRE. Bueno, creo que ahí Pablo dejó entrever esa gran barrera que es hablar del tema, ponerlo sobre la mesa y perder el miedo a hablar de estos temas. Lo primero que hicimos antes de empezar con todo esto fue hacer un taller de sensibilización con los equipos del SODRE, junto con el equipo del MIDES, del Ministerio de Desarrollo Social. Y recuerdo a Augusto Lotito, que es parte de la Comisión de Inclusión y Accesibilidad y del festival, dando su primer charla. Fue la primera vez que lo conocimos, y cómo de a poquito fue logrando que las personas hicieran cosas o hicieran preguntas que no nos animábamos a hacer. Fue el gran comentario al terminar esa sesión. Recuerdo a María Noel Richetto diciendo cada vez que iba a hacer algo, yo como que miraba para otro lado, y es lo que él decía: yo me subo al ómnibus y la gente mira para otro lado. ¿Y cuál es el problema de encarar el tema? Y ahí descubrimos, por ejemplo, situaciones de personas que están en situación de discapacidad en el SODRE, pero nunca nadie había hablado con ellos sobre ese tema. Como que de ese tema no se habla. Existe, pero lo ignoramos. Entonces, romper esa barrera es la barrera más grande, ¿no? Una vez que cruzamos esa barrera, todo fluyó de otra manera. Podemos hablar, podemos preguntar, podemos informarnos, y de esa manera tener un mejor tratamiento de los temas. Y esto creo que aplica a cualquier otro tema de la vida, no solamente en el ámbito de
de este caso de las personas con situación de discapacidad, es la comunicación. Entonces ahí descubrimos que el mundo de la comunicación necesitaba, además de ponernos a hablar nosotros sobre el tema, necesitaba que nos enseñaran a hablar del tema, que nos enseñaran terminología, que nos enseñaran necesidades. Y eso fue el gran desafío que nos encontramos y que por suerte logramos del otro lado una interlocución maravillosa. Las asociaciones que forman parte de la comisión nos han enseñado mucho, el MIDES nos ha enseñado mucho, los equipos que ya vienen aprender de los que saben y construir de esa manera una política que fuera relevante y que pudiéramos hablar de los temas y no obviarlos por miedo a equivocarnos. Y lo que más hicimos fue equivocarnos, por suerte, porque equivocándonos fue donde aprendimos a llamar las cosas por su nombre y no estar intentando dar vueltas para decir lo mismo. Así que creo que la gran barrera fue una barrera actitudinal. Por supuesto que la barrera edilicia es una barrera que nosotros tuvimos que enfrentar, y aprovecho porque vi una pregunta que nos preguntaban sobre el tema edilicio, y sí, también tenés que, cuando te enfrentás a un tema edilicio hay que asesorarse con personas que saben del tema. Por suerte contamos con el equipo de Cosa Buena que está trabajando con nosotros dentro de la comisión, y por supuesto nuestro equipo edilicio del SODRE asesorándose con empresas y con organismos que saben del tema, nos han ayudado mucho, por supuesto el MIDES otra vez. Pero la gran barrera para mí fue la actitudinal, y una vez que pasamos esa barrera, nos sentimos imparables ahora, porque de verdad es que el camino ya no hay marcha atrás, por suerte. Bien, aprovecho porque mencionaste por allí la gente del equipo de Cosa Buena. Cosa Buena también integra la red de empresas inclusivas, así que venimos con ellos también avanzando en otras líneas de trabajo. Ojalá que estén por aquí conectados, les mandamos un saludo, pero vamos por supuesto después a aportar por allí a la pregunta que nos hacían en cuanto al tema de accesibilidad. O sea, es que el otro día te escuchaba en el tema de comunicación, de lenguaje, de dudas, de atravesar esa barrera, y en el marco de una capacitación de la OEA estaba María Soledad Cisternas, la enviada del secretario general de la ONU para temas de discapacidad, y daba datos que realmente impresionaban, ¿no? Decía que hacía algunos años, no tantos atrás, se había creado por parte de algún organismo internacional el decenio de los impedidos, así se le llamó, el decenio de los impedidos. Se hablaba de los incapaces, bueno, lo dijimos la otra vez en el Parlamento, hay normas, hay leyes, aquí en Uruguay todavía no enmendadas, digamos, de que se refieren a las personas como los incapaces. Por tanto, si habrá camino por allí para recorrer, y como decía por ahí Martín, atravesar esa frontera, ¿no? Pablo, tu aporte para estas barreras que nos... Bien, bueno, yo comparto 100% con las otras exposiciones, tanto de Damián como de Martín. También creo que la principal barrera es el desconocimiento, y me parece que es clave para todas las organizaciones que tienen este tema sobre la mesa, poder generar espacios para hablar del tema. Nosotros tenemos, más allá de lo que es la formación que comentaba anteriormente, tenemos también un espacio creado para desensibilización cuando ingresa o está por ingresar una persona en situación de discapacidad. Bueno, generar ese espacio para los que van a ser compañeros, supervisores y toda aquella persona que quiera sumarse de otras áreas de la empresa, para que puedan participar, hacer todas las preguntas que quieran y hablar libremente del tema. Nosotros en ese sentido tenemos el apoyo y el asesoramiento de una fundación que está trabajando con nosotros desde hace bastante tiempo, que también, y aprovecho para contestar la pregunta que hicieron, también nos apoyaron a nosotros en las reformas que hemos realizado acá en la compañía. También creo que, pensando en barreras, creo que hay buenísimas iniciativas de parte de las organizaciones. Acá somos 3 organizaciones que estamos compartiendo estas prácticas, y también creo que hay muchas más cosas que están en juego
que van mucho más allá de las organizaciones. Por ejemplo, yo ahora pensaba que nosotros tenemos una empresa, como dije anteriormente, 100% accesible. Pero el hecho de tener una empresa 100% accesible me llevó a cuestionar si el edificio en el que está la empresa es 100% accesible. También me lleva a cuestionar si la persona que viene a trabajar cuenta con un sistema de transporte para poder llegar en tiempo y forma a la compañía. Y creo que ahí necesitamos tener como cierta alineación, no solamente el tema va por el lado de iniciativas y buenas prácticas organizacionales, sino que bueno, que es bastante más profundo y bueno, que creo que también desde el lugar que le toca tanto a empresas, organizaciones como iniciativas del Estado, también tenemos que estar ahí alineados y hacer un trabajo en conjunto. Bien, sí, con la decisión de la organización en cuanto a temas de inclusión laboral, de accesibilidad, como que nos quedamos cortos y no estamos hablando al mismo tiempo de ciudades accesibles, de servicios accesibles, de todo un contexto que tiene que acompañar eso, ¿no? Lo que hablaba hoy más temprano, que comentábamos, las personas con discapacidad, el circuito era los centros de salud. Eso que me dijo Martín me dejó Exacto. absolutamente impactado. No se pensaba en la persona yendo a un centro cultural, no se pensaba en la persona yendo de visita a la casa de amigos, al trabajo u otro sinfín de actividades que quienes no tenemos esa discapacidad lo hacemos a diario de manera fluida. Yo la verdad que quiero agradecerles a los tres por este aporte, por haber compartido estos minutos con nosotros. Si hay preguntas, con gusto las traslado. Por allí ustedes comentaban algunas cosas, pero por allí, bueno, quien nos pregunta dice gracias por sus aportes. Quería pedir si es posible que comentaran quiénes los apoyaron con los temas de discapacidad en el caso de las reformas edilicias, quiénes los asesoraron. Por allí Martín y Pablo, pero con gusto si quieren profundizar en eso, abierto el espacio para que lo puedan hacer cualquiera de los tres. Un poco lo mismo que comentaba Pablo, la fundación con la que trabajamos es con Benzaún Lorén, que las dos empresas trabajamos con la misma y son quienes nos asesoran respecto a la parte de edilicia y también con las charlas de sensibilización. Martín, Sí, por allí. en nuestro caso en el SODRE, como dije, es Cosa Buena, son las asociaciones civiles también que forman parte de la comisión, y por supuesto el equipo de discapacidad del MIDES a cargo de Karen Sass. Ok, Karen estuvo participando. Yo les comento, nosotros hicimos un webinar con el equipo de UNIT. A partir de que bueno, estamos trabajando con UNIT en algunas cosas, formamos parte del comité integral de las organizaciones, ahora el comité de capital humano y demás. Otra organización que se ha abierto muchísimo a la sociedad y a la red. Hicimos un webinar muy interesante con la arquitecta Teresita Amarillo. Teresita viene trabajando hace muchísimo tiempo en eso. De hecho, sé que con Cosa Buena están llevando adelante, si no me equivoco, el proyecto de adaptación de una escuela en la ciudad de Punta del Este o en el departamento de Maldonado, y forma parte de varios equipos y ha asesorado ya algunas organizaciones de la red. Por lo tanto, tal vez si nos escriben, les comparto después el link de esa charla que debe estar por algún lado, y con gusto también el contacto de Teresita por si quieren consultarla. Pero reitero, viene trabajando además muy fuerte en el tema de UNIT, porque ella forma parte, además del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, así que seguramente los pueda ayudar en eso. No quiero despedirme de la mañana de hoy sin antes compartir los próximos 3 minutos con Martín, para que nos cuente de qué se trata este Festival Sin Límites que hemos venido hablando, cuándo es, dónde, todo lo que podamos conocer. Bienvenido. Bueno, el Festival Sin Límites es el primer festival de artes inclusivas que va a suceder en el SODRE, primera vez que vamos a tener, es un festival internacional, apoyado por EUNIC, que es el conglomerado de institutos culturales europeos de la Unión Europea. Por supuesto, pasamos un proceso de selección y estamos muy contentos de haber sido seleccionados para llevar adelante este proyecto que creo que va a ser un mojón y un hito importante en la institución. Como decía antes, ojalá deje de existir, pero mientras no tengamos esa programación inclusiva, es un espacio donde el festival
tiene muchas aristas. Vamos a centrarnos primero en lo artístico, que son espectáculos que van a suceder en la sala Hugo Alzo y en el auditorio Nelly Goitiño del Sodre. Todos los espectáculos son con entrada gratuita, o sea que las personas desde el miércoles que viene, que va a ser la conferencia de prensa y el lanzamiento, van a poder retirar las entradas, se van a poder retirar 2 invitaciones por persona. Para todos los espectáculos tenemos invitados de Suecia, de España, de Francia, por supuesto de Uruguay, así que vamos a tener un abanico bastante amplio de lo que se está haciendo en este campo artístico en el mundo. Después vamos a tener toda una parte de talleres, donde las personas van a poder experimentar diferentes técnicas que trabajan en el arte junto a personas con discapacidad. Y por último, las charlas que están abiertas también a todo público, donde de hecho Fernando está coordinando una de las charlas que va a suceder en el marco del festival. Así que creemos firmemente que es una oportunidad única para acercarse. Como sabemos que hay todo un tema de traslados y desplazamientos a veces desde el interior del país para llegar a participar de esto, vamos a estar haciendo un programa especial que va a ser emitido por Canal 5 en el espacio que tiene el Sodre todos los viernes, así que desde todo el país van a poder conocer qué fue lo que se hizo sin moverse de su casa, que a veces sabemos que es un tema el llegar a Montevideo para participar de esto. Así que ahí brevemente les hice, toda la información va a estar subida en una página web que es festivalsinlimites.ui, y ahí van a poder acercarse a partir de la semana que viene a la programación, los contenidos, a todas las empresas que están participando, que son muchas, y seguro me olvido de algunas y las nombro a todas ahora, pero son un montón de empresas que se han sumado a esta iniciativa que va a tener un gran impacto en las personas con discapacidad, pero también en el gran público que va a participar y que va a acceder a otro tipo de contenidos que quizás no sabía siquiera que existía. Así que están todos más que invitados. Genial, estaba pensando ahora y digo, qué bueno sería, nosotros obviamente desde la red vamos a invitar, pero qué bueno sería que podamos transmitir esa invitación a los colaboradores, no solamente a aquellos que tienen situación de discapacidad, sino a aquellos que no lo tienen y con quienes trabajamos también a diario, para que podamos ver sobre el escenario todo ese despliegue, ese desarrollo tan lindo y tan disruptivo, por llamarlo de alguna manera, que van a poner en marcha. Así que las felicitaciones, y como bien decías, nosotros el 19 de abril, en el marco de ese festival, vamos a estar realizando un panel del cual va a participar, lógicamente, el presidente del Sodre, y van a participar representantes de 3 empresas de la red, como lo son BASF, BASF, la gente también de Banco Itaú, y la Fundación y Tienda Inglesa. Así que con ellos vamos a estar hablando precisamente del tema de transformación cultural, en un panel que creo que bueno, van a enriquecer muchísimo los ponentes que están siendo invitados, y un honor participar, por supuesto, de esto, que no nos vamos a perder ni un solo día. Así que gracias, Martín, y felicitaciones a todo el equipo por el trabajo. Gracias a ustedes. Bueno, agradecido con Damiana Icardi, con Pablo Grandi, con Martín Itamunzú, que nos acompañaron en la mañana de hoy en este primer encuentro del año del sello Uruguay Valora. Va a haber otros, inclusive en el marco del Congreso de Discapacidad y Empresas. Nos vamos a estar reencontrando para seguir compartiendo prácticas el próximo 6 de mayo, donde ya está confirmada la Asociación Cristiana de Jóvenes y el equipo de Gestae Incluye. Así que nos vamos a volver a encontrar para compartir en esta misma dinámica lo que vienen haciendo las organizaciones en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad. Agradecido por habernos acompañado. Un gusto de verdad haber compartido este espacio, Pablo, Martín y Damián. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Un gusto ustedes. igual para nosotros. Que pasen muy bien. Nos vemos. Chau. Hasta luego. Chau, chau.